Hola, hola, buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos para todos en esta noche. Saludos para mi hermano Gastón, mi hermana Ani. El Señor les bendiga. Un abrazo a la distancia. El Señor los guarde en su precioso nombre. A ver quién más entonces. Me gusta de alguna manera cuando es así directamente en el Facebook. Y tengo entonces acceso a ver quiénes están conectados para saludarlos. Bueno, también en el Zoom, pero a veces cuando no tengo a mano el otro teléfono, entonces sí, ya no me queda fácil. Mi hermana María Teresa, hola, feliz noche, el Señor Jesús la bendiga. Está también mi hermano Rafael, hola Rafa, el Señor te continúe bendiciendo. Andrea Hernández, el Señor la bendiga. Saludos, saludos Andrea, el Señor te guarde en su precioso nombre. ¿Quién más? Ahí se siguen sumando entonces los hermanos y bueno, gracias al Señor por sus preciosas vidas, entonces por que nos permite compartir esta vida de fe y hasta este día, hasta esta hora, con lazos de amor, de misericordia, nos ha traído, con la diestra de su justicia, nos ha sostenido. El Señor es bueno, amén. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Es bueno y para siempre su misericordia. Continuamos entonces aquí, vamos a ver. Se siguen sumando. Ahí está doña Petrica, la mamá, el Señor la bendiga. Saludos Petrica, el Señor la guarde en su precioso nombre. De buen frío, qué cosa si está enfriando. Yo no sé por allá donde ustedes viven si también está tan frío como acá en Moravia, el centro del mundo. Qué cosa más tremenda. Bueno, mi hermana Gabriela sí sabe de eso porque es vecina, ella también vive aquí en el centro del mundo, ella también tiene el privilegio de vivir en el mejor lugar de San José, de parte de ese selecto y exclusivo grupo de los moravianos. Bien, 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 entonces nada, que seguimos entonces, se siguen sumando los hermanos y bueno, entonces vamos a comenzar este tiempo en oración, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad y bueno, como siempre con el entendimiento, sabiendo que podemos hacerlo por medio de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo y clamando, pidiendo para que sea Él por medio de su Santo Espíritu, capacitándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, para que este tiempo entonces redunde y sea para la gloria de su santo nombre. Que el Señor prospere este tiempo, que sea un tiempo maravilloso en el cual nosotros podamos hacer primeramente por nuestro espíritu y conforme hacemos por nuestro espíritu, el Señor entonces nos capacite y nos ayude para hacer entonces esos instrumentos preciosos en sus manos que Él use con poder y gloria, para que también entonces esto que por gracia nosotros hoy estamos aquí recibiendo, por gracia en su momento podamos entonces dar. Bien, vamos entonces a orar. Helen, hola, buenas noches, Jesús te continúe bendiciendo. Saludos a la distancia para ti, para Kenneth, para Anchu, para Luis Ángel, para Avi, para todos. Hola Yesenia, el Señor te bendiga, buenas noches, saludos. Saludos entonces también para Robert, para la niña. Oiga, mi hermano Oscar, el Señor lo bendiga. Bueno, se siguen sumando y bueno, yo sigo saludando y no empezamos por fin a orar. Entonces nada, no. Oramos y después termino de saludar. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús, gracias Dios de los vivos, una vez más te damos por el poder, Señor, estar en tu presencia, Señor, conociendo y entendiendo tu voluntad. Podemos, Señor, estar aquí delante de ti y decirte, Abba, Padre, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, justificados a través de la sangre que Él derramó en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes, Señor, para pagar este privilegio de con el entendimiento, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor, acercarnos, Señor, delante de ti. Padre bueno y misericordioso, clamamos yo y mis hermanos puestos de acuerdo, Señor, como tu Hijo Jesús el Cristo nos enseñó, para pedir que seas tú, prosperando, Señor, este tiempo, este estudio, que obres con poder, que tu reino venga con poder,
Que tú seas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, abriéndonos las Escrituras y dándonos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra. Que seas tú, Señor, instruyéndonos, capacitándonos, Señor, por medio de esta tu palabra. Que nos des entendimiento, conocimiento y entendimiento acerca de cuál sea, Señor, tu buena voluntad, agradable, perfecta, Señor, para cada uno de nosotros. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca vida y vida en abundancia. Que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que las tinieblas, Señor, retrocedan en el nombre de Jesús. Obra con tu Espíritu Santo por amor de ti mismo, por amor de tu nombre. Padre, en el sepulcro nadie te alabará y nadie invocará tu nombre en el Seol. Ayúdanos, Señor, aquí, ahora a mí, a mis hermanos, Señor, que estamos, Señor, con un corazón dispuesto y anhelante, Señor, para recibir, Señor, instrucción, capacitación, Señor, conocimiento, Señor, tuyo y de tu Hijo Jesucristo, Señor, de cuál sea tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. Prospera este tiempo, ayúdanos, Señor. Yo te pido, Señor, que me unjas con tu Espíritu Santo y pongas la palabra de vida eterna en mi boca, que hablar, que me ayudes, para que yo no hable de lo mío propio, para que yo no busque mi propia gloria, para que yo no sea sabio en mi propia opinión. Ayúdame, Padre bueno y misericordioso, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Porque el caballo solamente se alista para la batalla, pero tuya es la victoria. La victoria te pertenece a ti, que hiciste el mundo con tu poder y lo afirmaste con tu saber. Dios de dioses y Señor de señores, a nadie más tenemos ni en el cielo ni en la tierra, sino solamente a ti, Padre. Por eso a ti clamamos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, en virtud de la sangre que Él derramó, con Él en nuestros corazones, confesándolo, Señor, como único suficiente, Señor y Salvador de nuestras almas. Ayuda, Señor, a la iglesia, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Capacítanos, Señor, que tu obra buena, perfecta, Señor, se perfeccione en cada uno de nosotros conforme a lo que está escrito. Tu palabra dice que el que comenzó la buena obra es fiel para perfeccionarla hasta el día de Cristo Jesús. Por favor, Señor, perfecciónanos, Señor, en el conocimiento y en el entendimiento de tu voluntad, que podamos, Señor, ver y a través de la Biblia entender, Señor, ese plan perfecto que tú tuviste, Señor, antes de la fundación del mundo, para que podamos y estemos en esa voluntad tuya y esa voluntad tuya sea prosperada en nuestras vidas y a través de nosotros en la vida de muchos más. Padre Santo, a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad, Señor, encomendamos nuestras vidas y este tiempo, y en el nombre poderoso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Ahí está mi hermano en Ben, el Señor te bendiga también. Está mi hermana Gaby Elizondo, el Señor Jesús la bendiga. Está mi hermana Alejandra Estepa. Hola, buenas noches para todos. Está Adriana Múnera también. Oiga, ¿cómo Adriana Múnera? Ay, mi madre, mucho cuidado, Adriana, que vas manejando. Está en el carro. Ay, ay, ay. Porque se acabó de ir de aquí. Hola, también está mi hermanita Ana Yancy. El Señor te continúe bendiciendo, Anita. El Señor te guarde en su precioso nombre. Nada, bueno, entonces bien. Vamos ahora sí a entrar en materia. Y bien, estamos aprendiendo acerca del pecado. Y cuando uno lee con el entendimiento la Biblia, se puede dar cuenta entonces que el tema central de la Biblia gira en torno a el pecado. Y bueno, esto es maravilloso porque entonces nos da entendimiento acerca de la relevancia, de la importancia que tiene el pecado. También uno puede incluso llegarse a confundir, como hemos aclarado y hemos entonces podido ver, que esa relevancia o esa importancia del pecado puede incluso llevarnos a la confusión de pensar erróneamente o creer de manera errónea que el pecado está dentro de la voluntad
de Dios. Ahí está mi hermana Margarita. Hola, ahorita Jesús te bendiga. Qué bueno que te puedas conectar. También entonces está María Trinidad, Navarro. Oiga, tompletito se lo dije. María Trinidad, alias Trini. Entonces, bien, sí. Como les decía, uno puede incluso como de manera errada pensar que al ser de tanta importancia, de tanta relevancia el pecado, entonces verlo como que el pecado está o existe dentro de la voluntad de Dios. Y no es así. Eso no es verdad. Vamos entonces a el Evangelio según San Juan, porque en este aprendizaje acerca del pecado, hace 8 días entonces, el Señor nos dio sabiduría, revelación acerca del pecado del mundo, o sea, el pecado de los hombres. Y hoy, ayer en la predicación y hoy en la enseñanza, nos está dando sabiduría, conocimiento acerca del pecado de los ángeles. Lucy Rodríguez, el Señor la bendiga. Saludos, buenas noches. También está mi hermana Jocelyn. Hola, Jocelyn, Jesús te guarde. Saludos a mamá Alba, David también. Está también mi hermana Carolina Soto, alias Nina. El Señor Jesús la bendiga. Y bien, entonces, capítulo 19, versículo 11, dice así: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me entrega, mayor pecado tiene. Entonces, bien, meternos en el momento del estudio, en el contexto, es entonces lo que hace que el verso como tal no se convierta en un pretexto. Debemos siempre ubicarnos en el contexto para poder entonces desarrollar correctamente la enseñanza. ¿Qué está ocurriendo en esta porción? Nuestro Señor Jesucristo ha sido entregado por los judíos a Pilato. Pilato es entonces, escúchenme bien, el gobernador romano. Para la época que nuestro Señor Jesucristo se manifestó al mundo, Judea y Samaria y toda esa entonces región, incluso no solamente esa región, sino todo lo que es, digamos, Oriente Próximo, todo lo que es entonces el norte de África, todo lo que es entonces el sur de Europa, todo lo que es el noroccidente de Europa, incluido Francia, Bretaña e incluso Alemania, estaba bajo el dominio, bajo el gobierno del Imperio Romano. Entonces, los romanos gobernaban y era el imperio de turno. Durante toda la historia, cuando usted y yo nos ponemos entonces a ver el desarrollo de la historia, nos damos cuenta que siempre ha existido y va a existir un imperio de turno. Pues va a existir, me refiero hasta que el plan de Dios lo permita. Hasta que dentro del plan de Dios, entonces, Dios lo permita. Y bueno, entonces, recuerden, este hombre, Poncio Pilato, era el gobernador romano, era el representante entonces de el César, del emperador romano, y pues era la autoridad máxima. Los romanos, a diferencia de los demás imperios que los precedieron, tuvieron una forma, una manera de conquistar diferente. ¿Y en qué difería entonces la forma, la manera de conquistar
entonces, de los romanos. Los romanos, única y exclusivamente, lo que pretendían o lo que buscaban era su propio bienestar físico, económico, cultural, moral, como tal, en Roma. Prácticamente el Imperio Romano, a pesar de que se los acabo de, digamos, nombrar, tan grande y vasto en cuanto a extensión, realmente, entonces, en sí, todo se centralizaba en y alrededor de Roma. Y Roma es, digámoslo así, una ciudad. Y una ciudad, digamos que entonces relativamente no muy grande, pero sin embargo, a pesar de no ser muy grande, como les digo, entonces era en donde, alrededor de donde giraba todo lo que tenía que ver y estaba relacionado con el Imperio Romano. Por eso entonces dicen que todos los caminos llevan a Roma. ¿Se han escuchado? Porque para los romanos entonces la única prioridad era que los ciudadanos romanos pudieran mantener su estatus de vida, su nivel de vida. Entonces, los romanos no se esforzaban ni un poquito por tratar entonces de culturizar o de transmitir, valga la redundancia, su romanidad. ¿Ve? Sino que entonces, por el contrario, se habla o se muestra acerca de que tener la ciudadanía romana era, digámoslo, un gran privilegio y tenía un precio económico. ¿Ve? Entonces no había o no tenía nada que estaba relacionado, no, nada estaba relacionado con pensamiento, con idioma, con nada. Eche plata. O si alguien antes echó plata y entonces adquirió la ciudadanía romana, entonces ya es romano. Esto lo quiero transmitir es para que pues tengamos claro que entonces los romanos no interferían mucho en las colonias en cuanto a que ellos permitían que todo se siguiera o continuara desarrollando de manera que el sector productivo no se viera entorpecido. Entonces, ¿ustedes en qué creen? ¿No? Ustedes que adoran esa piedra, sigan adorando esa piedra. ¿Y quién es aquí el rey? Montezuma, ok, entonces siga siendo el rey Montezuma. Tengan su rey Montezuma, sigan teniendo a su dios esa piedra, síganla adorando, pero echen, paguen tributo, tribútenos de los granos, de lo que produzca la tierra, 8 para nosotros, 2 para ustedes, así de sencillo. ¡Tarán! Están más o menos ya agarrando. Entonces, es bueno, es importante, como les digo, tener este concepto claro acerca de lo que es la forma, la manera de gobernar del Imperio Romano. Y en la Biblia es maravilloso porque en la Biblia nos podemos dar entonces cuenta efectivamente de que lo que los libros de historia, además por fuera de la Biblia, narran o manifiestan, entonces es concluente con lo que en la Biblia está escrito. ¿Ve? Entonces ahí ustedes van, por lo menos en esta porción, en Juan desde el 18, uno va a poder entonces darse cuenta efectivamente cómo entonces se nota y se ve esto de lo que les estoy hablando. Miremos un ejemplo en el 18, 28. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo, ¿qué acusación traéis contra ese hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuese malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Tomadle vosotros y juzgadle según
vuestra ley. O sea, Pilato, entonces, como es, digámoslo, ¿se acuerdan? Es muy típico lavándose las manos, o sea, se lavan las manos. O sea, son cosas de ustedes. Ay, no me vengan a importunar, no me vengan entonces a quitar la paz. Arréglense ustedes allá con su religión, con su fe, con su creencia, con sus cosas. No importa eso. Solamente que entonces, de alguna forma, entonces los judíos, para llamar la atención de él, entonces ahora sí le tocan un tema neurálgico. Porque entonces ese tema dice así: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ah, entonces ahora sí. Crean y hagan y deshagan y todo, pero ya para entonces, digamos, aplicar una pena, la pena de muerte, en este caso la pena de muerte, esa parte, ese asunto, sí nos lo deja a nosotros. Ese sí nos corresponde a nosotros, porque no se les puede entonces dejar o delegar dar esa permisividad, porque entonces de ahí se nos vienen encima. Ya entonces la cosa no funciona. Entonces, bueno, la cuestión así, ahí, como les dije, se puede ver claramente. Bien, entonces, en el contexto, como les decía, Jesús, el Hijo de Dios, es entregado a manos de el gobernador romano. Y entonces, Pilato en el 10 le dice, o sea, capítulo 19, versículo 10, perdón, yo lo estoy viendo y pienso que todos estamos conectados. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Entonces Pilato está haciendo delante de Jesús alarde acerca de su autoridad. Está diciendo entonces que la vida de Jesús está en sus manos. ¿Ve? Pero entonces nuestro Señor Jesucristo, que es entonces el que vino a dar testimonio acerca de la verdad, le deja claro, le aclara que realmente esa autoridad que él se ufana en poseer, entonces no proviene de él por sí mismo, sino que esa autoridad de la cual él entonces se ufana de tener, realmente se la ha dado alguien que está por encima de él. O sea, alguien que lo gobierna a él. Ah, ok, entonces esa es una realidad que, como les repito, esa es la verdad, perdón, que, como les repito, de la cual vino a dar testimonio nuestro Señor Jesucristo, y eso es entonces lo que el hombre natural no entiende y no acepta. ¿Eh? Porque los hombres entonces pensamos o creemos que efectivamente nacemos libres o que somos libres. Y de hecho entonces la máxima o el ideal máximo supremo del hombre está dirigido en no alcanzar como tal, sino en hacer valer esa libertad. Las personas entonces, sueño de libertad, la libertad como un anhelo, como un deseo en el corazón del hombre. No. La libertad no está o no existe como un anhelo o un deseo para alcanzar la libertad, sino es la lucha del hombre por manifestar la mentira y el engaño en que el diablo lo tiene, de hacerle pensar, de hacerle creer que es libre. El hombre no anhela alcanzar la libertad, como muchas personas de manera errónea lo tergiversan y lo hacen ver. Lo que el hombre trata, lo que el hombre intenta es entonces de demostrar su libertad.
Y esa es la mentira y el engaño del diablo. El Señor Jesucristo aquí mismo en el Evangelio según San Juan lo enseña, lo manifiesta. Capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ya. Linaje somos de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Esa negación que usted y yo vemos ahí manifestada es la negación, es la condición de la mentira y el engaño en la que el diablo entonces mantiene inmerso a la humanidad. En hacerles pensar, en hacerles creer que efectivamente son libres. No, porque es que la esclavitud ya fue abolida, usted ya no sabe, hoy en día existen los derechos humanos. ¿Y qué es lo que dicen los derechos humanos? No, pues entonces que todo hombre tiene derecho entonces a un nombre, todos los hombres tienen derecho a todo. Entonces, cuando usted va a ver en la realidad los derechos humanos que ahora existen y que antes no existían, entonces simplemente hoy aún todavía no existen, ni van a existir, ni van a existir, porque no es verdad. Porque no es verdad y no es cierto que los hombres seamos libres. Y el Señor Jesucristo está aquí dejándolo claro. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, en este mundo, en esta creación, el único ser que no ha sido esclavo, o que, digámoslo así, su origen desde su nacimiento fue libre, es nuestro Señor Jesucristo. Porque es Él el único en el cual el Padre ha tenido toda complacencia. Porque es en el único en el cual no ha habido pecado. No se confunda. Ah, pero es que Él no es hombre. ¿Cómo? No le estoy diciendo que Él es el Hijo del hombre. Pero usted está diciendo entonces que es hombre. No le estoy diciendo que es el Hijo del hombre. ¿Ve? Ah, es que es diferente porque Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Pero también es el Hijo del hombre. Ay, es que estoy confundido. Bueno, ya hemos estudiado y hemos aprendido, pero si de pronto no lo recuerdan, entonces no podemos mezclar las cosas. Porque una cosa es entonces tener el conocimiento acerca de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y otra cosa es tener el conocimiento acerca de que Jesucristo es el Hijo del hombre. Y otra cosa es que Jesucristo es el Verbo de Dios. Y otra cosa es entonces que Jesús es el Cristo, el Mesías de Dios. Pero es el mismo Jesucristo, sí es el mismo. Pero en la Biblia está
señalando y mostrando cada cosa por separado. Es lo mismo que la confusión que existe acerca de Dios. Pero ¿qué es el Padre, qué es el Hijo y es el Espíritu Santo? Pues es la misma cosa, Dios. No, no es la misma cosa, porque entonces, si no, entonces no estaríamos, no lo mostraría de manera como independiente. ¿Ve? No lo mostraría, no lo enseñaría de manera independiente. Entonces, aquí hay algo maravilloso y es entonces que el Señor Jesucristo manifiesta la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es entonces esa verdad? Pues de que somos esclavos. Y pues la única forma, la única manera por medio de la cual yo pueda añorar, desear la libertad es que teniendo claro mi esclavitud. Si yo no sé que soy esclavo, yo no voy a añorar la libertad. ¿Cómo voy a añorar la libertad? Siendo entonces yo libre, ¿cómo voy a querer ser más libre? Por eso les digo que es una confusión que no es fácil. Es un arroz con mango que no es fácil. Si el diablo entonces no tuviera y no nos dijera la mentira y el engaño de hacernos pensar de que somos libres, ¿con qué objetivo? Pues con el mismo o con el objetivo de lo que les estoy diciendo. Nadie va a buscar la libertad sabiendo que es libre. ¿Cómo voy a andar buscando yo ser libre si ya de hecho soy libre? ¿Para qué? ¿Qué búsqueda tan absurda? No tiene sentido. ¿Quién va a buscar la libertad si la tiene? Si ya tiene la libertad, ¿para qué no tiene nada que ir a buscar? Pero en el momento que usted sabe que no tiene algo, entonces en ese momento es que usted siente la necesidad entonces de buscarlo. Entonces tiene que comenzar el entendimiento acerca de la verdad, de que entonces no somos libres. Entonces cuando yo sé que no soy libre, entonces ahora sí puedo comenzar a buscar ¿qué? Esa libertad. Antes no tiene sentido. ¿Ve? Y por eso entonces el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y manifiesta entonces que el motivo, la razón por la cual no somos libres es por causa de ¿qué? ¿Por causa de qué? Del pecado. Del pecado. Porque entonces, a consecuencia del pecado, entonces, como se lo dejó claro el Señor Jesucristo a Poncio Pilato, el diablo toma autoridad sobre nosotros y usa esa autoridad para esclavizarnos. Ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me entrega, mayor pecado tiene. Dos cosas. Entonces está lo que estamos estudiando está quedando claro. Está nuestro Señor Jesucristo aclarando acerca de que uno es el pecado de Pilato y que otro es el pecado de ¿qué? Del que le entregó a él. Tocábamos el tema entonces acerca y veíamos acerca de quién lo entregó. Entonces, cuando yo hice la pregunta, muchos dijeron, entonces Judas lo entregó. Sí, pero Judas no. ¿Qué dice? Miremos un momento ahí mismo Juan, capítulo 16. Perdón. Capítulo, espere un momento. Espere.
en capítulo, perdón, me perdí, en capítulo 13, Juan 13. Juan 13, capítulo 13, versículo 21, dice: Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, recostado al lado de Jesús, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban allí a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Por qué ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto? Porque pues lo que ellos estaban viendo era ¿quién? A Judas. Pero Jesús estaba viendo ¿a quién? A Satanás actuando, moviendo a su títere. Entonces el Señor Jesús estaba hablándole, era al titiritero. ¿Me explico? Como vaya a mover el títere, hágalo ya. Muévalo pronto. Pero las personas, los discípulos veían era quién, a Judas, el títere. Uno ve el títere. Pero el Señor veía, le estaba hablando, era el titiritero. Bueno, mueva su títere. Pues entonces está dejando claro que en realidad el que lo entregó es quién. Ay, no, que fue Judas. No ve que una vez que comió el bocado, Satanás entró en él. O sea, quiere decir que ya la voluntad de Judas, ¿qué? No cuenta. Que la voluntad de Judas ya no existe, no hay, sino que está siendo gobernado por Satanás. Entonces partamos del principio de tener claro entonces que el que entregó a muerte a Jesús y que el autor intelectual del crimen de la muerte del Hijo de Dios es Satanás. Por eso el Señor es enfático. El Señor, posterior a este evento, en el capítulo 16, Santiago. En el capítulo 16, en el versículo 9, capítulo 16, versículo 8, al 11, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Entonces el Señor Jesús está hablando acerca de que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Acuérdese, el príncipe no es hijo de un rey. Hola Patricia, Jesús te bendiga, buenas noches. Porque las traducciones no son suficientes y hemos hablado acerca de esto. Está hablando príncipe, está diciendo el principal, el que gobierna, el rey de este mundo, el Dios de este mundo. El príncipe no entienda, entonces entendamos, no nos confundamos con príncipe. Es el hijo de un rey, porque para nosotros
eso es en el español, la palabra príncipe no está relacionada con principal, con más importante, con gobernador, con amo, señor, sino con hijo de un rey. Entonces ahí hay mucha confusión. Príncipe, recuerden, está haciendo referencia al Dios de este mundo, al Rey de este mundo. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, está diciendo que el príncipe de este mundo ha sido ya, ¿qué? Juzgado. ¿Por qué? Porque entonces ahora el juicio de Dios para con el diablo se hace efectivo. Porque entonces ahora de lo que desde el principio el diablo estaba o fue acusado en el cielo por el motivo por el cual fue arrojado, entonces el acto del que se le acusaba, finalmente entonces lo consumó. Entonces en el cielo, y eso es lo que debemos entonces, y estamos aprendiendo acerca del pecado, y por eso el Señor Jesús dice, por tanto el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Por qué? Porque entonces el pecado del diablo viene desde el cielo. Pero el cielo es, y ayer aprendíamos, acerca de que es el lugar más preciado de la creación por el Padre. Entonces que el Padre no iba a darle el gusto, digámoslo así, al diablo de que entonces pudiera decir, llamémoslo de alguna forma, que como tal su pecado se consumara o se llevara a cabo en el cielo. ¿Ve? Entonces pensemos, o sea, ¿cómo así? O sea, vaya, es como al perro, perdóneme que yo a veces no tengo mucha, vaya y haga su cagada afuera, perdóneme la expresión, y usted lo tira, vaya, lo echa a la calle para que vaya, cague afuera. ¿Está claro? Eso así es entonces con Dios. Dios no le va a permitir, por ningún motivo, bajo ninguna razón, que manche su gloria que está es en el cielo. O sea, no vaya a hacerlo en el trono, hágalo en donde, en el estrado donde el rey pone los zapatos sucios. ¿Están claros? Por eso el juicio del diablo no es, y muchos de alguna manera, no sé cuántos se lo han cuestionado, porque si yo se los estoy diciendo, ¿por qué creen que se los estoy contando? Pues porque yo ya me lo cuestioné y ya clamé al Señor y ya le pedí que me enseñara. ¿Por qué no? Porque yo no sé cuántos de ustedes no son tan curiosos, digamos, como yo, tan metidos. Porque lo primero que yo dije, bueno, ¿y entonces por qué no lo juzgó allá? O sea, ¿por qué siguió la cosa? Porque entonces no, simplemente entonces, bueno, si lo hizo allá, entonces ya, ¿para qué hombre y para qué tierra? Y Señor, clama a mí, yo te responderé. Y entonces esa es la revelación que pude recibir. O sea, no como en el cielo es donde está la gloria de Dios. O sea, como, o sea, eso es, digámoslo, haberle dado a Dios importancia. Literal, así como se lo estoy diciendo. Haga de cuenta con usted con un perro y échelo fuera para que cague afuera. Vaya afuera. Así, literal. Por eso el juicio no se hace en el cielo. Por eso si ustedes no se han preguntado por qué entonces finalmente Dios no juzgó a el diablo cuando se reveló en el cielo. Pues ¿por qué no? Porque el cielo es demasiado lindo, grande y maravilloso como para que entonces el diablo diga yo pequé en el cielo, o sea, cometió o no, se rebeló.
pero su pecado Dios no iba a dejar que se consumara en el cielo. ¿Cómo le va a manchar la gloria a Dios? Jamás, pero nunca, por ningún motivo, bajo ninguna razón. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Es donde el rey pone los pies cochinos. Porque el trono es la silla y es el lugar todo. Y para no ensuciar el trono es que el rey tiene un estrado. Para no ensuciar el trono, para eso, yo no sé cuántos sepan, para eso es el trono, para que el rey no pusiera sus pies que están sucios en el trono, para no ensuciar su trono. No sé cuántos conozcan la función del trono, del estrado. ¿Recuerdan? Isaías 66 dice así, vamos a mirarlo para que entonces no recuerdan, sino miremos. Porque ayer lo tocamos. Isaías 66. Entonces, Isaías 66, capítulo 1, dice así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, ojo, mucha atención. El cielo es el trono y la tierra es el estrado de sus pies. Les repito, ¿cuántos no de pronto todos tengan claro entonces en sí lo que es la función como tal del estrado? Si no la tenían clara, entonces se las aclaro. El estrado funciona y sirve para que el rey no ensucie el trono. Porque el rey, entonces, al caminar por los pasillos, por la habitación, hay mugre. Y todo ese mugre se recoge, se pone sobre el estrado. ¿Recuerda? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Ve? Y estaba la tierra desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahí es donde se pone el mugre. En la tierra. Por eso entonces, recuerden, el diablo comienza su carrera, digámoslo así, delictiva en el cielo. ¿Por qué? Porque entonces hablamos acerca de el pecado de los ángeles. Pero vimos que el pecado de los ángeles no es el mismo pecado de los hombres. Aprendimos acerca de que el pecado de los hombres, entonces estamos claros, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa. ¿Ve? Pero, entonces, al ver la tentación del diablo, porque el propósito del diablo es que entonces el hombre cometa el mismo pecado que él cometió. Serán abiertos vuestros ojos y seréis semejante a Dios. Seréis igual a Dios. Entonces, ese pecado, aprendimos acerca de la rebelión. Satanás, entonces, escúcheme, bueno, ya no, dejémoslo aquí un momentico, para que vamos a hablar entonces acerca del nombre, pero quiero entonces que aclaremos una cuestión, una cosa porque
Entonces es importante que dejemos esto claro. El pecado del hombre no es, entonces ya vimos que es el mismo de los ángeles, que es mayor el pecado de los ángeles, ¿sí? Por tanto, el que a ti me entrega mayor pecado tiene, entonces es mayor, digámoslo, es más grave. Y es tan grave que entonces efectivamente lo vimos también entonces en Primera de Pedro, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al tártaro para el día del juicio. Entonces, mucha atención, no debemos confundirnos. Aquí, miremos por favor, en Primera de Pedro, veíamos que no confundir, es importante no confundir la palabra infierno que dice ahí, Segunda de Pedro, perdón, sino que la palabra que aparece en el texto original, o sea, en griego, es el tártaro, o es que es el foso del castigo, tártaro o foso del castigo. Entonces, capítulo 2 de Segunda de Pedro, donde dice en el 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno les entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, mucha atención, fue para ser reservados al juicio. Entonces, mucha atención, para ser reservados al juicio. Miremos las palabras de nuestro Señor Jesucristo aquí en Juan 5. Juan 5:22, ¿qué dice? Porque el Padre a nadie juzga, sino que ha dado todo juicio a el Hijo. Ok. Entonces, que aunque el ángel pecó en el cielo, el juicio no se le ejecutó, uno, porque no va y no va a ser en el lugar donde está la gloria de Dios, donde va a quedar determinado el pecado, sino que es expulsado a donde no está la gloria de Dios. Que la gloria de Dios está en todas partes, pero hombre, ¿no ve que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo? ¿No este es el valle de sombra de muerte? La gloria de Dios está aquí en usted y en mí, en la iglesia, solamente. De resto es pura oscuridad. Si quiere apague la luz y apague todo para que se dé cuenta. Lo único que hay aquí es tinieblas, oscuridad. La gloria de Dios está como le repito, en usted, en mí, en sus hijos, en la iglesia. Está la gloria de Dios, donde 2 o 3 congregados en mi nombre. El nombre de Jesús es la gloria de Dios, ahí, aquí. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu que mora el nombre de Jesús? De resto no hay gloria de Dios en esta creación. Este es el lugar sin gloria. Pero ¿cómo así? Pues entonces, ¿y por qué Dios no le puso gloria? Porque pues aquí era donde iba a juzgar el pecado. ¿Qué glorioso tienen? No les he hablado y no les he explicado acerca de que no está dentro de la voluntad de Dios el pecado. Por favor. Por favor. No tiene nada de glorioso. Por eso este mundo, al igual que es quemado y es pasado por el fuego. Para que entonces usted que recuerda el concepto, quémelo para que no quede recuerdo. ¿Se ha oído o no? Quémelo, queme esa carta para que no le quede ningún recuerdo de él. Borre todo recuerdo, quémelo todo. Entonces está ahora sí claro, es lo que Dios va a hacer con esto. Porque no quiere tener ni siquiera recuerdo del pecado. No quiere tener recuerdo, ni siquiera que exista nada que le recuerde el pecado. Ahora sí está claro, entonces, ¿por qué lo va a quemar? ¿Por qué lo va a destruir? Porque está relacionado con el pecado y no está dentro de la voluntad de Dios. Por favor, Dios es luz, Dios es
vida. Dios, no hay sombra de variación, no hay tinieblas en él. Pero creó las tinieblas. Ay, que sí. Que sí. Que es como cuando uno piensa en que hay que construir una ciudad. Entonces uno piensa que hay que construir una ciudad y hay que hacer escuelas, hay que hacer cines, hay que hacer teatros, hay que hacer shopping mall, hay que hacer parques, pero también hay que hacer cárceles, ¿o no? Y hay que hacer también cementerios. Ay, no, pero qué bonito poder hacer una ciudad que no tuviera, digamos, a usted no le gustaría hacer una ciudad, diseñar, usted piensa en una ciudad linda, sin... ¿Cómo sería una ciudad bonita? Linda. Que no hubiera cárceles, porque si no hubiera cárceles es sinónimo que no hay qué. No hay crímenes. Y que no tuviera cementerio. Entonces, ay, pues si no hubiera cementerio sería sinónimo de que no habría qué. Pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Ay, ¿en qué ciudad? Pero yo quisiera ser Dios también. Pero hay que pensar en que siempre va a haber alguien que le gusta más la cárcel que hay alguien que entonces quiera la muerte y no la vida. Tiene que darle la opción de tomar la decisión. Tiene que tener la opción de tomar la decisión. ¿Ve? Entonces, el Padre a nadie juzga y entonces todo ha dado el juicio. Entonces, importante saber de que el cielo no, Dios no le... O sea, no se me va a lucir aquí, fuera. No va a manchar mi gloria. Y 2, que el ángel que en este caso de Jehová, que era el que guardaba el trono, no tenía la autoridad, que era el que guardaba el cielo, no tenía la autoridad para hacer el juicio. Por eso es claro, y entonces la Biblia dice entonces que el mismo ángel de Jehová le dice al diablo, el Señor te reprenda. Porque el único que tiene autoridad sobre Satanás es Jesucristo. Porque el Padre le dio esa autoridad al Hijo. El único que puede reprender al diablo es el Señor Jesucristo. Y el único que puede hacerle juicio al diablo es el Señor Jesucristo. Y se manifestó el Jesucristo, el Hijo de Dios, y ¿qué piensan? ¿Qué creen? Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Ya juzgado. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Ven? Entonces, maravilloso poder entonces darnos cuenta que el pecado del diablo es el pecado que se lleva a cabo en el cielo, pero que se juzga en la tierra. ¿Ve? Y aunque entonces pensaríamos o creeríamos que es igual, pecado es pecado, recuerde que entonces el pecado del ángel diferente a el pecado del hombre, que donde se llevó a cabo, donde se efectuó, donde pecó el hombre, en la tierra, en la tierra, en la tierra. Entonces, por eso, el pecado del hombre, dentro de la voluntad o el estándar de Dios, tiene perdón. Tiene perdón. Pero el pecado de la rebelión, el pecado de los ángeles, es imperdonable porque va a manchar, atenta contra la gloria de Dios. ¿Están claros? Eso es para que le veamos la gravedad, para que tengamos claro el entendimiento por qué
no tiene perdón de Dios. Porque no tiene perdón de Dios. Uno entonces puede escuchar a las personas decir, y yo lo he escuchado, les he compartido cuando entonces predicaba en la cárcel, y entonces uno tenía el tiempo de la consejería, y sobre todo en donde estaban los asesinos y los de, digamos, crímenes relacionados con abuso de menores. Entonces, ese tipo de, llamémoslo, más pecados, o más en cuanto a la ética y a la moral. No, es que, pastor, sí, pastor, le decían, no, usted no sabe lo que yo hice, usted no sabe lo que yo hice. Y recuerdo el tipo, esa persona, uno de esos, digamos, que había matado hace poco a su mujer y a la hija, y a una niña. Hablé con él y me dijo, no, usted no, yo no tengo perdón de Dios. Porque para nosotros es... y no tengo perdón de Dios. Sí, pero Dios dijo, no matarás. Y usted mató. Es la desobediencia. Arrepiéntase y pídale perdón a Dios, porque hay pecado, que toda injusticia es pecado, y es injusto que usted le haya quitado la vida a alguien, porque la Biblia dice que nadie puede y tiene autoridad sobre la vida o la muerte, sino única y exclusivamente Dios. ¿Ve? Entonces usted desobedeció a Dios. Pero hay pecado, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es pecado de muerte. Porque, sin embargo, aunque ese pecado es de la tierra, no es del cielo. No es del cielo. No está, digámoslo así, manchando la gloria de Dios. Porque Jesucristo, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios. Porque el pecado imperdonable, el pecado satánico, es la rebelión contra el Hijo de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque entonces toda la voluntad de Dios está relacionada o gira alrededor, no como tal, de nosotros, sus criaturas. Y con el entendimiento no quiere decir que no esté relacionada con nosotros, solamente que no gira en torno a nosotros, sino que gira en torno a Él y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que el mundo sepa que me has amado desde antes de la fundación del mundo. Está hablando acerca de que el Padre y el Hijo, antes de la fundación del mundo, antes que todas las cosas fuéramos creadas, entonces ya entre ellos existía una relación de amor. Una relación de amor que es la que le da origen a nuestra existencia. Como los hijos son el origen de una relación de amor entre los padres, que es entonces lo que el fruto de la unión, de la consumación de un amor, del amor. La criatura, la creación, nosotros somos
somos la manifestación de ese amor, de esa relación de amor en Dios antes de la fundación del mundo. Entonces, por eso, nada que tenga que ver con Jesucristo, con el Hijo de Dios. Por eso, nada, absolutamente nada que tenga que ver con lo que el Padre estableció para Él, para su Hijo. Y conforme a la voluntad de Dios, conforme a la Biblia, la voluntad de Dios es que su Hijo Jesús, el Cristo, entre en su trono de gloria y reine sobre toda su creación. Y todo el que no acepte esa voluntad está por fuera de la voluntad de Dios. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Toda palabra contra el Hijo del Hombre será perdonada, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. ¿Pero por qué contra el Hijo sí, pero no contra el Espíritu Santo? Porque el Hijo no da testimonio acerca de sí mismo. Porque Él no recibe testimonio de hombre alguno. Porque el que da testimonio de Él es ¿quién? ¿Quién es el que da testimonio acerca del Hijo? ¿Quién? El Padre. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es decir que lo que el Padre estableció no es verdad. Con respecto a su Hijo no es cierto. Por eso Él dice, toda palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero es porque con el entendimiento tengamos claro, porque Él no da testimonio acerca de sí mismo. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que su testimonio es verdadero. ¿Ve? Entonces, por eso cuando nosotros oramos, la oración que Jesús el Cristo nos enseñó, nosotros oramos y decimos, hágase tu voluntad como es en el cielo, aquí en la tierra, que como tu Hijo entró en el trono de gloria y reina con más poder y majestad en el cielo, reine con poder y majestad sobre mi vida. Yo acepto el reinado, que tu reino venga, que yo acepto el señorío de Jesucristo. Jesucristo, tu Hijo, es mi Señor. Jesucristo, tu Hijo, es mi Señor. La desobediencia, estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. ¿Ve? Pero ya el Señor me dio entendimiento y me libró entonces de el pecado que me esclavizaba. Y el pecado que me esclavizaba, el pecado entonces que imperdonable, mi incredulidad por desconocimiento, por lo que fuera, acerca de lo que Dios estableció en su voluntad. Que vive el Señor y no se arrepentirá, que ante el Hijo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces ya el pecado imperdonable, que es la incredulidad en el Hijo, entonces el Señor Jesús, por medio de su sangre, ese es el pecado entonces del mundo. ¿Ve? Y ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. El rey no es el diablo, el rey
rey soy yo. ¿Ve? El príncipe de este mundo es el diablo, pero yo soy el príncipe del cielo. Por eso él deja claro, mi reino no es de este mundo. Entonces, a ver si entendemos, ahora sí, queda claro por qué oramos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Líbranos del mal y no nos dejes caer en la tentación. Que no cometamos el pecado satánico, el pecado imperdonable, que no cometamos el pecado del diablo, que no neguemos a Jesucristo, que no dejemos de creer que efectivamente Él es el que al Padre envió al mundo y al que el Padre puso por Señor y Salvador nuestro. Porque así textualmente dice en Isaías, juró el Señor y no se arrepentirá. Por eso el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, los ángeles, de los que están en la tierra, los hombres, y de los que están debajo de la tierra, los demonios y el diablo y las huestes de maldad. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. No honrar al Hijo es el pecado imperdonable. El diablo, cuando el Hijo de Dios se manifestó, en vez de servirlo, lo mató. Por eso el príncipe de este mundo ha sido ya ¿qué? Juzgado. Porque no Dios creó al diablo, y ya vamos a mirar esa parte que nos falta desarrollarla, que dije que ya la íbamos a ver, para una cosa o para otra cosa diferente a que no fuera servir al Hijo. Porque el mandamiento es para que toda lengua se confíe, para que toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra. Pero como ellos estaban en el cielo y no aceptaron esa voluntad, entonces están ahora ni en la tierra, sino debajo de la tierra, o sea, están por debajo todavía de la voluntad de Dios. ¿Ven? Entonces, hablando acerca de esto que les dije que ya íbamos a desarrollar y que tiene de lo que estamos hablando, es con respecto a al nombre, entonces, de el diablo o Satanás. Miremos un momento, por favor, para aclarar esa parte que se me había pasado. En el capítulo 12, perdón, no dije nada. Apocalipsis capítulo 12. A partir del versículo 7. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. ¿No se halló qué? No calzan, arrójenlos. Y fue lanzado fuera, como les dije ahorita literalmente,
el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, mucha atención, porque entonces aquí, entonces debemos entonces, como siempre en la Biblia, cuando estudiamos, tener en cuenta el significado de los nombres. Es muy importante. Vamos a mirar un momento en Isaías. Capítulo 12. Digo, ¿qué? Capítulo 14, versículo 12. Leamos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Entonces tengamos en cuenta esta parte. Lucero, hijo de la mañana, es el nombre legal del ser creado por Dios. Esto es importante. El ser que Dios creó el ángel, el ser que Dios creó, el nombre es Luciel, luz de Dios. Si lo pueden ver en hebreo, se van a dar cuenta. Es Luciel, ese es el nombre como tal, llamémoslo de alguna forma, legal, quiero decir, o sea, el nombre que está conforme a la voluntad de Dios. El nombre que está o es conforme a la voluntad de Dios, el Luciel, hijo de la mañana, luz de Dios. Pero ya en Apocalipsis vimos que le llama el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás. ¿Cuántas veces aparece la palabra diablo en el Antiguo Testamento? No, la palabra diablo no aparece ni una sola vez en el Antiguo Testamento. Ni una sola vez. ¿Cuántas veces aparece entonces la palabra Satanás en el Antiguo Testamento? Sí aparece, varias veces. Entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento a ese personaje sí aparece y se le llama Satanás? ¿Y por qué en el Nuevo Testamento ese personaje aparece y también se le llama Satanás y también se le llama diablo? Entonces, el ángel, el nombre oficial, llamémoslo así, legal delante de Dios, es Luciel. Ese nombre, les repito, es legal en cuanto y está relacionado a que
es conforme a la voluntad de Dios. Pero ahora, entonces, que se llama diablo, que se llama Satanás, es entonces maravilloso que tengamos entonces presente que ese nombre es, digamos, la connotación de esos nombres está haciendo referencia a que ya no está en la voluntad de Dios, dentro de la voluntad de Dios. La palabra Shaitán o Shetán, Satanás, significa adversario, que se opone a la voluntad de Dios. Entonces, por eso hablamos del pecado satánico. El pecado satánico, el pecado, entonces, de Satanás, ser el adversario del diablo. El pecado que Luciel cometió y lo convirtió en Satanás fue entonces oponerse a la voluntad de Dios. Al oponerse a la voluntad de Dios es usurpar el trono, el lugar que Dios tenía reservado para su hijo. ¿Ve? Entonces, ese es el nombre que él, al salirse de la voluntad de Dios, entonces recibe en el cielo. Pero una vez que es arrojado aquí en la tierra, entonces ahora se convierte en la tierra, se convierte en el diablo. La palabra diablos, eso Josué, ahí sí, entonces hace referencia a separar o dividir. Diablos es separar, dividir. ¿Y por qué entonces en el Antiguo Testamento nadie le llamó el diablo? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque el que lo vino a desenmascarar fue Jesucristo. Porque vuestro adversario el diablo, porque Jesucristo entonces fue el que dejó claro que era por causa del diablo que el hombre había caído en pecado. Y que a razón de ese pecado, entonces, por causa de ese pecado, el diablo tenía autoridad, ese ser tenía autoridad sobre, porque el Hijo de Dios es el que lo desenmascara. Porque el velo estaba y él viene a quitarlo. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento no hay ni una sola vez, nunca se le hace referencia a ese personaje. Entonces, como el diablo, porque no se, como les digo, todo está a través de un velo, en la sombra. Entonces los profetas, los hombres que tienen revelación, pero la revelación de ellos es parcial, no como la de Jesucristo, que es total. Entonces ellos solamente pueden ver el actuar de ese ser como el enemigo, el adversario de Dios, pero no entienden o no saben, pues no ven con el entendimiento que no solamente es el enemigo de Dios, sino que es el que convierte a el hombre en enemigo de Dios. Y entonces por eso se convierte o se hace también enemigo del hombre. ¿Ve? Porque al convertir al hombre en enemigo de Dios, pues se convierte en enemigo del hombre. Porque es el que hace que el hombre se salga de la voluntad de Dios. O sea, es su enemigo, no es nuestro enemigo. Pues es el que nos tienta y es el que nos engaña con un solo propósito: sacarnos de la voluntad de Dios.
separarnos de la voluntad de Dios, que no estemos dentro de la voluntad de Dios. Ese es el propósito del diablo, por eso se llama diablo. Por eso se llama diablo. Entonces nos separa de Dios porque nos hace desobedecer. Nos hace desobedecer a la palabra de Dios. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerda entonces cuál es el pecado del mundo? ¿Ve? Entonces, una cosa, y esto es importante tenerlo claro, es la condición del diablo y del hombre, y del pecado del diablo o de los ángeles, de los ángeles, pues porque con el diablo la Biblia da testimonio que igual a semejanza de su pecado, más ángeles pecaron con él, antes de la cruz y después de la cruz. ¿Por qué? Porque hoy todavía la mentira y el engaño del diablo es hacerle pensar a los hombres que se van a ir al infierno o que están condenados bajo el juicio y la ira de Dios por la desobediencia. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, quitó el pecado del mundo. Entonces la obra del Hijo de Dios no... ¿Sí se han dado cuenta? Y no es así. Porque los hombres entonces, después de Jesucristo, no están o no estamos ya siendo juzgados por el pecado del mundo, sino ahora están bajo el juicio de Dios por el pecado satánico, rebelarse y no recibir el señorío de Jesucristo, la incredulidad. ¿Ve? Juan 3. Si no creéis que yo soy, por eso os he dicho que no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Juan 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino porque el mundo sea salvo por medio de Él. Sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué están siendo los hombres juzgados y condenados hoy? ¿Por qué pecado? Por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Ese es el pecado satánico. No tiene perdón. Porque no es por el pecado recuerden, el hombre en el huerto del Edén. Porque por ese pecado, Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó en la cruz. ¿Lo tienen claro? Hay muchas personas que al tener este conocimiento de alguna manera, pero no conforme a todo el panorama bíblico, entonces por eso hay unas doctrinas de error, sectas, llamémoslas por nombre propio, sobre todo pues las que más o digamos uno o yo conozco, tiene contacto, es las de creciendo en gracia, salvo siempre salvo. Y pues como siempre, el problema con las doctrinas no son las denominaciones y esas posiciones denominacionales y esas sectas, no son otra cosa, sino que
no ven o no toman la Biblia como un todo, sino que extraen partecitas para entonces sustentar y darle credibilidad a lo que ellos, o a la secta, o a la división que ellos están trayendo. Entonces, mucha atención porque, por decirlo así, y esta es entonces, no, porque no es coacción, no es ya no la hago como tan, como el antes que les he dicho que era con maldad, ¿se acuerdan? Ya no, no son coacción. Entonces, por fin, dígame una cosa, ¿hay pecado o no hay pecado? ¿Existe pecado en el mundo o no hay pecado en el mundo? ¿Qué contestarían ustedes? ¿Qué contestarían? Ya no hay pecado en el mundo. O si no, entonces, ¿a qué vino Jesucristo, el Hijo de Dios? Él vino entonces a deshacer la obra del diablo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo entonces? ¿Sí o no? Mucha atención porque entonces a esto es que está haciendo referencia. Ah, María Trinidad, sí hay pecado en el mundo, pero no es el pecado del mundo. Es el pecado del diablo, de Satanás, el pecado satánico. Y por eso está siendo juzgado hoy el mundo. Por la incredulidad. Por no reconocer el señorío de Jesucristo. Y todavía las personas están pensando, están creyendo que tienen que pagar o se están yendo a una condenación por tratar de pagar por la mentira, por el robo, por la desobediencia a la palabra de Dios. Y no es así. Eso es antes de la cruz. Por eso las personas y todos los hombres de antes de la cruz entonces van a ser juzgados. Pero ¿por cuánto entonces creyeron en quién? Por su fe. El justo vivirá por la fe. Por eso Jesús, dice la Biblia, que fue y le predicó a los espíritus que pecaron antes de Noé, a los que estaban encadenados. Les predicó el Evangelio porque todos entonces, del antiguo al nuevo, todos van a ser o tienen que ser salvos por la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y conforme a la revelación de Él que hayan recibido en su momento, en la dispensación de su tiempo. ¿Ve? Entonces, mucha atención, porque eso es entonces maravilloso, todo esto que el Señor nos está regalando, nos está dando, poder entonces tenerlo presente, tener claro. No podemos negar la fe, porque no hay perdón para la incredulidad. No podemos dejar de predicarles el Evangelio, porque no están yéndose a una eternidad, a una condenación, por el pecado del mundo, sino por el no recibir el señorío de Jesucristo, por no conocer de que Él es el que el Padre envió a reinar. A este Cristo fue el que el Padre puso por Señor, por juez y por Salvador. ¿Recuerdan Hechos de los Apóstoles? A este que ustedes crucificaron de un madero, a este Dios lo exaltó y lo ha puesto por Señor y juez de vivos y muertos. Eso es lo que las personas necesitan oír. Ese es el Evangelio del reino de los cielos. El arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ve? Entonces, mucha atención. Mucha atención porque entonces esto es algo que hay que discernir, hay que tenerlo bien presente para no confundirnos. Porque acuérdense, hijito, estas cosas os hemos escrito para que no pequéis. Pero
Si pecares, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ya usted y yo entonces entendemos por nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Pero Jesucristo les está dejando claro que la causa de su condenación no es o no va a ser por no obedecer la ley de Moisés, sino porque al que el Padre envió al mundo, vosotros no creéis, porque esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Ven? Entonces, hay una gran diferencia entre el pecado del mundo y el pecado de los ángeles. El pecado del ángel es el pecado imperdonable y es no aceptar, es oponerse a la voluntad de Dios, al señorío del Hijo. Oponerse a lo que Dios el Padre estableció. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído ¿qué? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, que ya hoy en día, por eso les digo que es importante entender la voluntad de Dios de principio a fin, viéndola como todo, no como una partecitas y separar, porque hay un antes y un después de la cruz. ¿Ve? Hay una condición para el ser humano, para el hombre. Antes, en el antiguo pacto, Dios trató y habló y pactó una cosa. Y después de la cruz, en el antiguo pacto, Dios pactó y habló otra cosa. No se oponen, se complementan. Dios entonces se complementan. Porque la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras mi fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, no nos confundamos. Usted y yo debemos entonces saber que por más que el diablo de alguna manera nos trate de engañar, nos trate de confundir, nos trate de presionar por nuestro comportamiento, por nuestra ética, por nuestra moral, por nuestra debilidad, por nuestra desobediencia y no estar realmente haciendo lo que el Señor nos manda y nos dice, no puede llevarnos a confundirnos y a dejar entonces por su acusación, por su mentira y su engaño, entonces a caer en la tentación y caer en la incredulidad. Eso solamente ocurre y es posible gracias a la obra del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es, como dijo el Señor, el ayudador, el paracleto. ¿Por qué? Porque entonces el Espíritu Santo es entonces, como el mismo Señor Jesucristo en Juan 16 dijo, cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto, ¿qué dice claramente? ¿Qué es lo que llama pecado? ¿Qué es lo que llama pecado?
¿Cuál es el pecado por lo cual estamos siendo juzgados hoy los hombres? Por no creer en el unigénito, la incredulidad. No hay perdón para la incredulidad, no hay peor, ese es el pecado satánico. Incredulidad es haciendo referencia a no creer entonces que efectivamente Él es el Hijo de Dios, entonces que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que la diestra fue entonces creada por Él y para Él. ¿Ve? Entonces sí, hermano Juan Manuel, efectivamente, no creen en mí. Entonces está diciendo que cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nosotros predicamos el Evangelio, entonces cuando hablamos y les decimos arrepiéntase, crea en Jesucristo. No es que no le estemos diciendo que no haya que pedirle perdón a Dios o no deba estar arrepentido por matar, por robar, por decir mentiras, por adulterar, por no honrar a su padre y a su madre. No quiere decir que no. Pero lo exhortamos al arrepentimiento y inmediatamente ¿a qué? A creer en Jesucristo, para que salgan del pecado satánico, para que salga de la condenación de Dios, de la condenación de la potestad del diablo, para que salga de las tinieblas y venga la luz. ¿No se acuerdan? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, para que salga de las tinieblas, para que salgan de Satanás, para que no sean juzgados justamente con Satanás, no sean condenados juntamente con Satanás. Que estás siendo juzgado, ¿por qué? ¿Por su incredulidad? ¿Cómo no? Yo diré, tú que dijiste en tu corazón, yo que subiré al trono y seré ¿qué? Semejante al Altísimo, ¿no? Eso es puro cuento, que va a venir uno, que todo esto fue creado para alguien diferente a mí, que soy el más bonito de todos estos. Se enalteció tu corazón y pecaste a causa de tu hermosura. Del que se tiene que sentar allá soy yo. ¿Cómo le van a estar guardando ese lugar a alguien que no sea yo, por favor? Se equivocó. Así lo dice el Salmo 7. Concibió a maldad y se preñó de inequidad y dio a luz muerte. Se la creyó realmente. Se creyó que realmente al ser y verse pues como dice la Biblia, perfecto eras en todos tus caminos, eras el sello de la perfección de Dios. O sea que entonces su hermosura, en vez de ser, digamos, llamémoslo así, bendición, Él decidió que se convirtiera en su maldición. O sea, sin menos justificación delante de los ojos de Dios. Menos justificación todavía, porque ya les digo, pues, o sea, si el otro más feito diga, no, pero ¿para qué me hizo a mí más feo que el otro? Pues, en cierta forma, ¿no? Pero no tenía más para dónde mirar. No había más hacia dónde ver. Entonces, bueno, nada. Que el Señor nos ayude para que tengamos esto presente para poder predicar. Recuerden, la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y por supuesto el arrepentimiento para el perdón de los pecados por medio de esa fe en Él. Reconocerlo y aceptarlo como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Sacarlos de la potestad del diablo, sacarlos de la mentira y el engaño. No tienen que pagar por ese pecado, porque ya por ese pecado Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó en la cruz, que ahora solamente tienen es que creer en Él. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces que tengan una muy feliz noche, que el Señor Jesús les continúe bendiciendo, tengan un bonito y placentero descanso. Nos vemos mañana, Dios primero. Señor Jesús los continúe bendiciendo. Chao, chao.